Muchas personas tienen sobre su vida enfermedades. Muchas personas han trabajado en lo que dice la Biblia en cuanto a confesar y a renunciar a la situación que han vivido. Pero la amargura ha dejado consecuencias en la vida de muchas personas. La amargura es la forma más fácil en que el hombre encuentra la enfermedad. La amargura enferma, la amargura destruye órganos, la amargura desequilibra emociones. Aún la mente es desequilibrada cuando la persona no puede renunciar a la amargura. Y esas consecuencias, mi hermano, tenemos que ser muy firmes en que si usted tiene testimonio del Espíritu Santo, que usted ya renunció a todas esas afectaciones, a todos a esas malas experiencias, usted no puede permitir que esas consecuencias sigan en su vida. Las consecuencias pueden ser de muchas formas. La consecuencia puede ser en la economía, en la salud sí que se ve, en eso de que no tienen una familia en paz, unida. No, la familia está deshecha, está desbaratada, está dividida, que no hay paz en su corazón, que no duerme tranquilo, no duerme tranquila, que no puede permanecer en ningún proyecto porque se le cae, porque es destruido. No, hermano. Vamos a mirar unos textos para que se dé cuenta, porque vamos a orar por esto. Lea conmigo, por favor, Jeremías capítulo 4, versículo 18 y 19. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Mire lo que mucha gente piensa. Claro, yo estoy así porque he vivido de esta manera. Y a veces la persona no es capaz de creer que Dios ya lo perdonó. Y de esa manera ellos mismos no se perdonan. ¿Usted sabe lo que es estar en paz con Dios, con los seres humanos y con nosotros mismos? Otra vez, ¿usted sabe lo que es estar en paz con Dios, con todos los seres humanos y con nosotros mismos? ¿Sí? Entonces mire que esta persona no está en paz con él mismo. Dice, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Esas personas, hermano, que no levantan cabeza, esas personas que la tristeza es permanente. A veces yo hablo de cosas que yo digo, pienso que son muy pocas personas las que pueden haber vivido esto o haberlo reconocido. ¿Sabe por qué? Yo entiendo que la tristeza es algo que puede estar en la vida de una persona desde niño y no se da cuenta. Como que no lo nota hasta que alguien le hace caer en cuenta como que usted es consciente que desde niño no le alegraba nada. Usted es consciente que usted pensaba en dormir y no le gustaba. Y cuando se levantaba en la mañana pensaba en el día que tenía que vivir y le daba desánimo, le daba tristeza. Hay estados en el ser humano que a veces no se pueden identificar. Yo nunca identifiqué que yo vivía en una tristeza permanente todo el tiempo, que era algo que en el tiempo en que yo viví, cuando se tenían padres con esa firmeza que tuve yo, entonces era normal pensar que me levantaba a que me dieran juete, porque no había día que no le dieran a uno con el perrero. Ahora me río, pero antes no me reía, hermano. Entonces, qué tristeza. Y acostarme para orinarme en la cama y que me levanten a juete, no. Entonces es una cosa como aburrida, como que no quisiera. Y solamente una vez, estando con 11, iba a cumplir 12 años, pensé que era mejor morirme y me guardé un cuchillo de la cocina entre mi ropa y me fui a dormir. Y tirado en un colchón, me lo puse en el estómago y gracias a Dios no fui capaz. Pero cuando ya la persona llega a un punto donde, ¿para qué vivo? Y es lo que está diciendo la Biblia. La amargura entrará en tu corazón y esa amargura es como que, qué pereza vivir.
Qué hastío tener que enfrentar esto. ¿Qué sentido tiene vivir esta vida que estoy viviendo? Mire, dice, tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Dice el versículo siguiente, el 19. Mis entrañas me duelen. No, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Ese es el temor que la persona que tiene amargura siempre percibe. Temor que le va a pasar algo, temor que a sus hijos le van a pasar algo, les va a pasar algo, que van a perder algo valioso. La persona amargada que no tiene paz, entonces sabe que tiene temor en todo momento. Y aunque pienso que le estoy hablando a muy poquitas personas, es necesario hacerlo, mi hermano, porque he conocido personas con muchos años en el Evangelio y que todavía no han logrado creer que Dios ya los perdonó, porque se inculpan de cosas feas, porque los errores que cometieron los llevaron a hacer cosas bien malucas y le dan vueltas a eso y entonces pueden hacer el proceso bíblico de la confesión y todo lo demás y no ven mucha mejoría en su vida, aún en la enfermedad de su cuerpo, no ven mucha mejoría. Y es lo que el Señor quiere que hoy usted entienda. Nunca se puede dejar llevar por ese demonio, por ese espíritu inmundo que lo quiere acusar todo el resto de su vida y hacerle creer que Dios no lo perdona, que porque lo que hizo en medio de su amargura, de su ignorancia, de su ceguera, entonces ya lo condenó. Nosotros hablamos de eso, pero este es un grado diferente al que estudiamos hace algunos viernes. Isaías 38, 14 en adelante. Dice así: como la grulla y como la golondrina me quejaba. Oiga, la queja de una persona que tiene amargura es una cosa constante, hermano. No, que muy duro, no, que qué dificultad, que nadie me ayuda, que si yo no hago las cosas nadie las hace, que si no fuera porque, esa es la queja. Como la grulla y como la golondrina me quejaba, gemía como la paloma, alzaba en alto mis ojos. Jehová, violencia padezco, fortaléceme. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Póngale cuidado a cada palabra de estos hombres. ¿Qué diré? El que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años a causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán. Mire lo que dice Isaías, que los hombres van a vivir llenos de amargura por todas esas cosas, por todo lo que les pasa, por todo lo que les acontece, por todas las experiencias que tiene, el hombre se va llenando de amargura. Y le digo una cosa, es verdad, solo en Cristo uno puede ser libre de eso. Porque sin Cristo a veces ni siquiera notamos que estábamos caminando en amargura. Sin Cristo, yo no sé si a usted le ha pasado. No, yo me negaba a eso. Yo decía que olvídese, se me levantó el diablo con usted, pues. Amargura, amargada usted, amargada su abuelita, yo no. Y resulta, hermano, que cuando el Señor le destapa a uno el entendimiento, oh Señor, por todas estas cosas los hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu. Pues tú me restablecerás y harás que viva. Amén. ¿Quién hizo que usted y yo viviéramos cuando estábamos muertos en delitos y pecados? ¿Quién? Ay, qué bueno. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Tenía paz, pero le sobrevino amargura grande. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Quién sino el Señor se compadeció de nosotros
y nos quitó de encima. Entienda eso, mi hermano. Puede ser que le esté hablando a uno solo. Puede ser que ni esté aquí, que esté por allá en otra parte. Pero entienda eso. Lo que haya hecho, ya lo hizo, ya pasó. Y ya Jesucristo lo perdonó. Dice la Biblia que ya al Señor le plació echar tras sus espaldas todo lo que nosotros hicimos. Léalo, por favor. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Quién puede permanecer pensando, no, si yo lo hubiera hecho? Mire que este es como el resumen de varios propósitos por los que hemos orado. Aquí también se ve alguien que siente que no ha sido perdonado, que siente que no ha pasado esa culpa, que Dios tal vez le parece demasiado grande ese pecado y que como que no lo ha perdonado. El remordimiento. Es terrible, hermano, cuando uno no le cree a la palabra. El Señor hoy nos dice a nosotros lo que hiciste, lo que te causó amargura, lo que causó daño a otros. Yo ya te lo perdoné y ya lo eché tras mis espaldas, dice el Señor. ¿Qué significa que el Señor eche tras de sus espaldas nuestros pecados? Escuche, algo que tal vez no nos han enseñado o no nos han dejado bien claro. Dios tiene la capacidad que el ser humano no tiene. Dios tiene la capacidad de que pecado que te perdona, pero pecado que olvida. No, póngale cuidado a lo que le digo. Dios tiene la capacidad de pecado que perdona, pecado que olvida. Así que usted se vuelve a resbalar otra vez en lo mismo y para Él es primera vez que usted lo hizo. Y se lo perdona de nuevo. Porque sabe que no es intencional, porque sabe que no lo planeó, que no es un pecado voluntario, no. Que todavía tiene un problema allí, que tiene todavía una dificultad, que todavía tiene algo que solucionar en el Señor. Eso es muy hermoso nosotros entenderlo. Es muy hermoso saber que aunque lo que hicimos trajo a nuestra vida amargura y la amargura trajo problemas a nosotros, trajo aún enfermedades físicas, enfermedades del sistema emocional, depresión, opresión, ansiedad, angustia, desesperación, temor, pánico. Hermano, el único que lo puede salvar a usted y a mí de eso se llama Jesucristo el Señor. Porque Él vivió todo lo que usted y yo hemos vivido y mucho más. Dele la gloria al Señor. Escuche, el Señor Jesús vivió todo lo que usted y yo hemos vivido, todo lo que usted y yo hemos vivido juntos y mucho más. Varón de dolores, experimentado en quebrantos, lo desecharon, lo tuvimos por herido, por azotado de Dios y abatido, y volvimos de Él el rostro. No lo estimamos para nada, dice la Biblia. Si hay alguien que sabe lo que es, lo que usted y yo hemos vivido, se llama Jesucristo el Señor. Por eso es que con autoridad Él dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Entonces, esto de la amargura no solamente ha destruido familias, ha destruido vidas de cristianos que siendo cristianos no pudieron ser convencidos por el Espíritu Santo, pues estaba contristado el Espíritu Santo en ellos, no pudo ser convencido de que Dios le había perdonado esos pecados de su vida pasada, que ya no tenía por qué aceptar la enfermedad, que ya no tenía por qué aceptar la opresión, la ansiedad, que el Señor lo había libertado en la cruz del Calvario. Y tengo que decirle, yo conozco varias personas que murieron en ese pensamiento, que Dios no los había perdonado, en amargura, en dolor, no en reclamo. Las dos personas que yo conocí en esto, no en un reclamo, sí en una tristeza permanente, en una desesperanza, en una falta de fe en la palabra. Por alguna razón se dejaron convencer del diablo que lo que habían hecho, la única forma de pagarlo era enfermos, dando su vida. Jesucristo ya dio la vida de Él por todos nosotros. Ya Él entregó su vida por todos nosotros.
Y si Él entregó su vida, hermano, nosotros podemos disfrutar en Él la vida que estamos viviendo. ¿Quién dice amén a eso? Es muy importante que entendamos eso, no nos dejemos engañar. Ahora, Miqueas, capítulo 7, nos confirma esta palabra. Miqueas. Pregunta, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado? ¿Se acuerda que le dije que Él es el único que tiene la capacidad de olvidar el pecado que te perdonó? Claro. Cuando yo escuché a una mujer de Dios decir que estando en unas campañas evangelísticas con su esposo, el Señor le dijo, vuelve por tus pasos, vuelve al lugar de donde saliste de tu pueblo y vuelve a mí, porque estás separada de mí, le dijo a una mujer, a una gran mujer. Ella le dijo, ¿y qué? ¿Y qué de mi pecado? Porque ella se había recasado con un hombre, con un evangelista. ¿Y qué de mi pecado? Y el Señor le preguntó, ¿cuál pecado? El día que me lo confesaste, ese día me olvidé. No sé de qué me estás hablando. Hermoso el Señor. Lea, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Diga conmigo, mi Padre se deleita en misericordia. Diga conmigo, Jesucristo se deleita en misericordia. Hermano, no acoja más la amargura, el dolor, la culpa, la tristeza. No, hermano, no lo acepte. Deséchelo de su vida, porque Jesucristo ya pagó por ese pecado y por muchos más. Y con su sangre limpió ese pecado, esa culpa. Dele la gloria al Señor. Mire lo que dice el versículo siguiente. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya. El Señor me dijo claramente a quién le quería hablar en esta noche. Y esas personas que dudan todavía de que en Cristo son totalmente limpios de aquello que un día les hicieron o ellos hicieron. Porque hay algo que tiene que quedar muy claro en nosotros. Cuando la gente peca contra nosotros, nos deja una atadura. Cuando nosotros pecamos contra alguna persona, nos queda una atadura, una consecuencia. Y es importante entenderlo para que usted se deshaga completamente de cualquiera de estas cosas. Cuando un niño es abusado, hubo una persona que pecó contra él, pero ese pecado que otro cometió contra él lo dejó atado, lo dejó ligado, lo dejó amarrado a una inclinación sexual desviada de la verdad de Dios. Y cuando él, ya mayor, hace lo mismo que hicieron con él, aprovechando una oportunidad, abusa de un niño o de una niña, es otra atadura más. O sea, que quedan dificultades en nosotros cuando pecan contra nosotros y quedan dificultades y consecuencias cuando nosotros pecamos contra otros. ¿Está entendiendo eso? Pero todo eso lo llevó Jesucristo en la cruz del Calvario. Absolutamente todo el Señor lo pagó en la cruz del Calvario. Así que las consecuencias usted puede con mucha certeza, con toda confianza decirle, Señor, no acepto ninguna consecuencia, ni de lo que me hicieron, ni de los pecados que yo cometí, porque todo eso hoy está sepultado en lo profundo del mar. Y yo tengo libertad para vivir la vida en Cristo Jesús, como tú me la diseñaste.